podamos reconocer nuestra dependencia a Dios en oración. Poderoso Señor, tu misericordia, Dios, y tu bondad nos acompaña y no podemos negarla en ningún momento, a pesar de nuestra fragilidad, debilidad, insuficiencia, Señor, y el hecho de que somos infieles todo el tiempo. Todavía sigues extendiendo tu amor, tu gracia, que es incomparable en nuestro caminar, Señor. Nos permites conocer cada día más de ti, cada día más de tu voluntad. Y esto es una prueba clara, Señor, de que somos tus hijos. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, una vez más, a través de tu consejo eterno, puedas edificar a este cuerpo de varones que tienen la intención de escuchar, Señor, lo que tienes para decirnos a todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que has dispuesto ya a través de los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, decía hace un rato que es de sumo gozo el poder estar reunido, cuán bueno es el Señor, y poder ver algunos rostros de algunos hermanos que nos acompañan, que son parte de los afectos de Sublime Gracia, de esta iglesia, y que están entre nosotros. Así que nos complace el que sea así. Y para tratar un tema tan específico como el que tenemos por delante, encaminado a una labor tan maravillosa como el sacerdocio del varón y con fines tan celestiales como es el conducir a los demás a una correcta relación con Dios. Así que por lo grande de nuestro trabajo, pero también por lo pequeña de nuestra fuerza, no podemos sino manifestarle a nuestro Señor en dependencia a Él, que todo lo que vayamos a hacer en esta tarde sea para su gloria. Que no sea otro el motivo que tenga nuestro corazón, sino que todo sea para su gloria. Empecemos considerando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, en ese texto conocido por todos, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cada creyente, amado hermano, tiene por delante una vida que debe ser dirigida por completo a la gloria de Dios. Y esto presupone grandes luchas. En lo que tenemos todo que realizar en nuestra vida hacia la gloria del Señor, tenemos dificultades y retos que debemos enfrentar. No existe una sola área, si se puede decir así, de nuestra existencia que se ofrezca voluntariamente a Dios. Que algo, un ápice de nosotros se entregue a Dios sin ninguna oposición, eso no ocurre. En realidad, todo en nosotros vive en una constante tensión, como lo explica Pablo, sobre lo que sabemos que debemos hacer y aquello que al final hacemos y que es contrario a la voluntad del Señor. Dicho de otra manera, la buena obra nunca va a ser desarrollada en forma instintiva desde nuestro corazón. Debemos ser instruidos, debemos ser edificados, debemos ser conducidos a través del Espíritu Santo. Es por eso que nos conviene recordar la utilidad de la Escritura. Ella es útil para capacitarnos en lo que no nos es natural a nosotros para hacer. Ella es adecuada para entrenarnos en las disciplinas que a nosotros naturalmente nos son esquivas. Ella nos conduce entonces hacia la perfección de la buena obra. Y esta gracia, y me refiero a la palabra del Señor, está dada para todos los hijos de Dios, pero con la intención que tenemos por delante en esta conferencia, debemos afirmar lo siguiente: que la Escritura es la herramienta idónea para capacitar en el ejercicio adecuado a todos los varones. La Escritura es la herramienta idónea para capacitar en el ejercicio adecuado a todos los varones. El ejercicio del sacerdocio.
Así que yo les invito a que en esta charla estemos considerando básicamente o en forma simple dos puntos a tratar. Vamos a hablar, número uno, de cómo el sacerdocio es todo un reto. El sacerdocio es un reto. Y número dos, vamos a analizar los principales frentes en los que nuestro sacerdocio va a ser retado. Así que es bastante sencillo el bosquejo en el que vamos a estar desarrollando esta charla o conferencia en esta tarde. Vamos a ver cómo el sacerdocio del varón es todo un reto. Y número dos, vamos a estar considerando los principales frentes en los que nuestro sacerdocio será retado. Y quisiera invitarle entonces a que leamos primero 4 textos bíblicos, y es necesario que usted sea ágil en la búsqueda de los textos porque vamos a estar viajando a lo largo de muchos pasajes en esta tarde, ya que insistíamos al comienzo que solo la escritura es la herramienta adecuada para guiarnos en un correcto desarrollo del sacerdocio. Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis 1, 26. Vamos a leer también Génesis capítulo 2, versículo 15 y de 15 al 17. Vamos a leer Génesis 2, 19 y 20 y Génesis 2, 23 y 24. Estos 4 primeros textos inicialmente, y le pido por favor que me colaboren un hermano con ellos. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículos 19 y 20 de Génesis 2. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Génesis 2, 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entremos entonces al primer punto, que es el sacerdocio y cómo este es todo un reto. Como cristianos, nosotros venimos al relato de Génesis, a los pasajes que acabamos de leer, no solo para ver en ellos una historia que debemos considerar de por sí ciertísima. Nosotros vemos los relatos de Génesis 1, 2 y 3 como relatos históricos, pero también debemos verles como un modelo. Debemos ver estos relatos como una especie de maqueta, un patrón que el Señor mismo está estableciendo. Así que es evidente que los primeros hechos de la creación tenían la intención de parte de Dios no solo de establecer la humanidad, sino crear también un esquema que debía ser guardado para la posteridad. Esto es lo que los teólogos han llamado ordenanzas de la creación. La forma en que Dios operó en los primeros capítulos de la Biblia se instituye como una ordenanza. Su comportamiento, su actuación vienen a ser entonces una ordenanza para la posteridad. Esto puede ser evidenciado en algunos actos. Primero, la enumeración de los días que nosotros encontramos en Génesis 1 y en Génesis 2. Dios señala y divide la secuencia de los días a través de la salida y la puesta del sol. Y esto establece un propósito para presentar un patrón de días que luego iban a terminar con una semana formada por 7 días. Así que Dios mismo va contando, y esto es interesante que nosotros meditemos en ello, porque Dios mismo dice que es el primer y el segundo, porque Dios habla de esta manera, con el propósito de marcar un patrón que luego la humanidad debía respetar.
De hecho, consideremos cómo lo presenta Moisés en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Este actuar de Dios entonces no solo es el esquema que debía ser respetado por Adán, sino que también se iba a constituir el modelo de secuencia cíclica que incluso está rigiendo para nosotros el día de hoy. Todavía nosotros estamos respetando el patrón que Dios mismo estableció en la creación en Génesis 1 al establecer la división de días solares. El segundo ejemplo es el día de reposo. En Génesis 2, versículos 2 y 3 dice: y acabó en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora leamos nuevamente Éxodo 20, pero ahora el versículo 10. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que Moisés presenta el mandamiento de guardar el día de reposo citando lo que Dios hizo en el Edén. Al mostrar entonces el actuar de Dios, también está enfatizando el patrón que debía ser respetado, y no solamente por Adán, sino que debía ser respetado por toda la humanidad. Ahora, el tercer ejemplo que podemos nosotros encontrar en el actuar de Dios que establece un patrón es en el matrimonio. Génesis 2:24. Leamos ese texto, por favor. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Definitivamente de los 3 actuales que hemos citado ahora de Dios, es el más evidente en cuanto establece un patrón. ¿Por qué? Porque Adán no tenía ni papá ni mamá. Y está hablándole precisamente a esta unión de Adán y Eva, y dice que debía dejar el varón a su padre y a su madre. Por lo tanto, Dios estaba estableciendo allí lo que debía constituirse como el patrón para cada hogar, para cada matrimonio, no solamente para Adán, que es a quien va a dirigir inicialmente, sino por patrón a toda la humanidad. En otras palabras, no solo heredamos de Adán su condición moral, como nosotros lo enseñamos, que todos nosotros nacemos con una condición moral heredada de Adán, sino que también heredamos de Adán su responsabilidad. ¿Por qué? Por diseño o patrón establecido por Dios. Si lo vemos bien, cuando nosotros analizamos entonces la forma en que Dios creó al hombre, no solamente era con la intención de establecer para él un propósito de existencia, y me refiero a Adán, sino para crear en Adán un patrón que debía ser respetado por todos los hombres que vendrían después de él. Entonces los varones no debemos construir y definir nuestras responsabilidades, ellas ya están establecidas por Dios en la creación a manera de patrón. Si nosotros hablamos el día de hoy de sacerdocio del varón, pero no vamos al patrón inicial, no reconocemos lo que Dios hizo en el comienzo, estaríamos construyendo sobre la base de nuestro propio supuesto lo que el hombre debe hacer. Y Dios hizo desde el comienzo en Adán no solamente lo que él debía hacer, sino a través de él como patrón todo lo que nosotros como varones debíamos luego guardar. Entonces, tanto nuestra identidad como las obligaciones inherentes a ella son el resultado no de una construcción social, como dice en el día de hoy, sino de una disposición del soberano Dios que nos ha creado para eso. Ahora, ¿qué sucede si nosotros evadimos dicha posición y el cumplimiento de las claras responsabilidades? Si nosotros evadimos la responsabilidad y el rol que Dios nos ha dado, debemos nosotros tener presente que al final cosecharemos nosotros las consecuencias, pero esto no quiere decir que esas obligaciones y el rol sea anulado de parte de Dios.
porque quien establece tanto el rol como las responsabilidades es Dios. Y este ejemplo queda claro en Génesis 3:11. Leamos ese texto, por favor. Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces hemos visto ahora, por todos los pasajes que citábamos al comienzo, Dios creando al hombre y estableciendo en él unas responsabilidades que debía desarrollar. El hombre peca, y nosotros vemos en este texto, Génesis 3:11, cómo Dios se dirige no a Eva, aun cuando Dios sabía muy bien que Eva había pecado primero y él invitó a su marido a pecar, sino que Dios se dirige a Adán. Entonces, la alteración de los roles, como la evasión de la responsabilidad, solo es asumida por la criatura rebelde, mas esta alteración nunca está presente en Dios. Aun cuando la sociedad quiere invertir los roles, pues quiera negar las responsabilidades, desde la perspectiva divina, estas responsabilidades siguen intactas, este rol sigue intacto. Nosotros pudiéramos pensar que la sociedad que vivimos y en la que estamos el día de hoy no promueve la masculinidad bíblica. Y si eso nos sirve a nosotros de excusa para no desarrollar la responsabilidad que se nos ha dado, estamos simplemente haciendo lo mismo que hizo Adán. Y es excusarnos delante de Dios, Dios que está pidiendo cuenta de lo que se hizo. Si un hombre dice que mi mujer no deja que yo asuma mi posición en el hogar, está presentando también la misma excusa que dijo y que presentó Adán. Así que como Dios puso a Adán en este mundo para que cumpliera una labor y con ella le diera gloria a él y disfrutara de los beneficios de realizar esa labor apropiadamente, así entonces tú y yo somos puestos en una posición con unas responsabilidades específicas. Si nosotros queremos realizarlas y cumplirlas o no, es otra cosa. Pero no podemos negar que por diseño divino este rol y estas responsabilidades están presentes en cada uno de nosotros. Ahora preguntémonos cuántos retos tuvo por delante Adán ante su diseño y la instrucción de parte de Dios. Pues muchos. Y podemos decir que esos retos siguen presentes el día de hoy. Así que la responsabilidad ante Dios es la principal razón por la que nosotros debemos conocer nuestro rol y conocer nuestra responsabilidad. Pero además de la responsabilidad por diseño que tenemos delante de Dios, también debemos conocer las terribles y penosas consecuencias que viviremos nosotros si no asumimos nuestro sacerdocio. Y de hecho creo que el mayor ejemplo es el que hemos venido citando. ¿Acaso Adán no sufrió las consecuencias del abandono de su rol y de no cumplir con las responsabilidades asociadas a su rol? Adán sufrió en su persona las consecuencias y el abandono de su posición. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, por favor. Génesis 3. El hombre le dijo: Adelante. por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán. Gracias, hasta allí. Antes, gracias. Podemos nosotros entender por lo que muestra el relato que olvidamos rápidamente la posición en la que Dios nos ha puesto, como Adán la olvidó. Pero lo cierto es que aun cuando la criatura olvida la instrucción divina y la posición que Dios le ha dado, con Dios no ocurre lo mismo. Dios no olvida para qué fue creado Adán y lo que él debía hacer. Y note que Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Y esta exhortación de parte de Dios no puede referirse a otra cosa más que al sacerdocio de Adán. Has olvidado tu rol y has abandonado tu responsabilidad. Así que el sacerdocio de Adán se desprende de la posición que él tenía ante Dios. Y existen 4 acciones particulares que son inherentes al sacerdocio y que quisiera que las consideráramos brevemente en esta parte. Ahora, primero, permítame decir que el papel de sacerdote de Adán debía ser ejercido tanto en la posición que Dios le había dado como en las responsabilidades que él debía ejecutar. Y estos son en realidad los dos, si se puede decir así, las 2 columnas del sacerdocio: posición y responsabilidad. Y es muy importante que la tengamos presente desde el modelo de la creación. Dios otorgó a Adán una posición y junto a esa posición una responsabilidad. Los teólogos también están de acuerdo en concluir que el Edén fue el primer tabernáculo, que allí es donde se debía adorar a Dios, y el primer sacerdote era Adán, y Adán fue puesto en una posición con unas responsabilidades. ¿Cuáles eran las 4 acciones particulares que debía ejercer Adán y que de hecho debe ejercer todo sacerdote? La primera es que la acción de Adán consistía en escuchar la voz de Dios. Él fue puesto para escuchar la voz de Dios, y esto es tan evidente que el relato bíblico nos muestra que la prohibición directa de no comer del árbol del conocimiento no se le dio a Eva, sino se le dio a Adán. Dios entonces procuró que su instrucción fuese escuchada primero por el hombre, porque él fue puesto por Dios para escuchar su voz. Adán escuchó de Dios la instrucción y la prohibición precisa de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que él gozaba de la voz de Dios. Y así vamos a ver que a lo largo de toda la Escritura se nos muestra cómo los sacerdotes estaban puestos por Dios principalmente para escuchar su voz. Dios se comunicaba con el sacerdote. Esta era la principal función del sacerdote. De hecho, desde muy temprano, un sacerdote podía escuchar como ese jovencito que Dios le llamaba. Leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, conocer la voz de Dios es la principal actividad de todo sacerdote. Ahora, Adán se había desviado de aquello que Dios le dijo. Por eso, él estaba escuchando ya no la voz de Dios, sino la voz de su esposa. Si somos sacerdotes, entonces debemos ir siempre primero en búsqueda de la voz de nuestro Dios. La segunda acción que vemos en Adán y que es particular de todos los sacerdotes es también comunicar la voz de Dios. Adán no solamente debía escuchar la voz de Dios, sino que debía contarle, en este caso a Eva, lo que Dios había dicho, y de hecho lo cumplió. Eva pudo dar respuesta a Satanás de que no debía comer ni siquiera tocar del árbol del conocimiento. Fue Adán entonces quien comunicó a Eva esta instrucción y prohibición divina. Esto también es inherente a la labor sacerdotal. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que debemos transmitir ese conocimiento. Los sacerdotes fueron los primeros maestros del pueblo, porque ellos debían enseñar lo que Dios les hablaba. Eran ellos los que hablaban en nombre de Dios al pueblo. Eso es elemental en el sacerdocio, ¿no? La tercera actividad es guiar en la adoración. La adoración en el Edén debía ser dirigida ¿por quién? Por Adán. Así entonces, como vamos a ver luego que la adoración en el tabernáculo iba a ser dirigida por los sacerdotes, y luego en el templo por los sacerdotes, en la iglesia por los oficiales, y luego en el hogar ¿por quién? Por el sacerdote. Dios ha entregado entonces al varón la adoración. También entonces debe ejercer ese liderazgo de adoración en el hogar. Es el varón el que debe estar encargado de dirigir la adoración familiar. Esto es una actividad inherente y se puede decir por
por creación, por prototipo de creación inherente al sacerdocio. Y la cuarta es interceder por los demás. El sacerdote está puesto siempre como un intercesor. Algo que le faltó y es evidente a Adán después de la caída. Él debía interceder por su esposa y en lugar a ello lo que hizo fue acusarla. Él no intercedió por su mujer cuando él antes había dicho que eso era partes, que ella era parte de sus huesos y de su carne, que le pertenecía, que era una con él. Ahora se separa de ella. Entonces es parte también de nuestro sacerdocio el que debemos presentarnos delante del Señor a suplicar por los nuestros, a interceder por ellos, a venir delante de Dios para que Él muestre su gracia sobre los que han sido puestos a nuestro cuidado. Veamos un texto, Job capítulo 1, versículo 5, el ejemplo del sacerdocio de Job. Job capítulo 1, versículo 5, por favor. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job ofrecía adoración a Dios e intercedía por sus hijos. Entonces, ¿qué debía hacer Adán? Él debía guiar moralmente a su esposa, él debía instruir a su esposa. Cada una de las instrucciones que iban a repercutir en la vida moral de Eva debían salir de los labios de Adán. Y por eso él mismo sufrió el abandono a su posición. El desarrollo entonces del rol de Adán desde el momento en que él se distanció de él y lo abandonó, empezó a ser complejo, difícil, y había oposición a lo que Dios le había dado por hacer. Y nosotros siempre vamos a sufrir el desapego a nuestras responsabilidades como sacerdotes en el hogar. Si nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos ha mandado a hacer en nuestros hogares, siempre seremos primero nosotros los que sufriremos las consecuencias. Si no asumimos lo que Dios ha dicho debe ser nuestro deber, vamos a vernos afectados. Y de hecho, ¿cuánto dolor ha traído a la vida quizás ya de nuestra familia el que nosotros como sacerdotes no ejerzamos bien y en forma integral, adecuada nuestra labor? Así que aquellos que están presentes, que son jóvenes, si quieren evitar vergüenza para su vida y dolor para su vida, deben prepararse el día de hoy a ejercer este rol adecuadamente. Pero no solamente Adán sufrió las consecuencias del desapego, el abandono de su rol, sino que también Eva lo sufrió. En Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En donde quiera que un hombre no cumple con su labor sacerdotal, habrá tensión, habrá deseo de la mujer siempre de enseñorearse de él, habrá muchos problemas. Y es muy conveniente entonces que desde el comienzo en el matrimonio el hombre ejerza su rol como sacerdote. Si no lo hace, él sufrirá, pero también su mujer sufrirá las consecuencias. Será una gran fuente entonces de bendición en el que desde el inicio el varón ejecute bíblicamente esta responsabilidad. Y será una fuente de dolor si no lo hace así. De hecho, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29, veamos esa porción bíblica. Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo comentarista serio está de acuerdo que el lenguaje que tiene Efesios 5:29 es un lenguaje sacerdotal. Santificar, purificar, lavar con agua, estas son las expresiones que describen la labor de un sacerdote. Y es lo que nosotros debemos hacer en el matrimonio, es lo que debemos hacer nosotros en el hogar. Se está describiendo entonces el ejercicio de nuestra labor como el ejercicio de la labor del gran sumo sacerdote que hace por la iglesia. Cuando nosotros no cumplimos entonces con nuestra labor, lo que es en realidad nuestra función, va a repercutir negativamente sobre el hogar. Dios nos ha dado esta posición y con ella no debemos ser más que proveedores. Pudiéramos nosotros cumplir con la manutención del hogar, pero debemos también santificar y purificar. Así que cuando Adán no cumplió con su rol, él sufrió las consecuencias, Eva sufrió las consecuencias, pero por último la sociedad sufrió también el abandono de Adán, o el mundo sufrió el abandono de Adán. Versículo 17 dice: maldita será la tierra por tu causa. Y estas pueden ser unas palabras muy fuertes, pero quiero que las entendamos en el contexto de lo que estamos explicando en esta tarde. Debemos meditar en ella. ¿Acaso no está maldita la sociedad en la que nosotros nos movemos el día de hoy? ¿Acaso no fue maldita la tierra desde el comienzo porque Adán no cumplió con su sacerdocio? Una sociedad en la que el hombre no quiere ser hombre, donde el hombre no quiere tener autoridad, donde los roles no son definidos, donde no hay ninguna dirección masculina, en donde la mujer busca estar por encima del varón y el varón anhela que la mujer haga esa labor, en donde el modelo moral y la conducta no vienen de la dirección en el hogar por parte de un varón. Donde hay una sociedad así, podemos nosotros asegurar que hay maldición. Es una sociedad maldita. ¿Por qué? Porque los hombres han dejado de cumplir con el sacerdocio. Y una de las tareas que debemos hacer para ayudar a la sociedad es definitivamente llevar un sacerdocio bíblico. Es la mejor forma en que nosotros podemos impactar moralmente a la sociedad. Y si tenemos hijos varones, desde muy temprano enseñarles lo que debe ser un sacerdote. Es la forma en que nosotros podemos de alguna manera contener la degradación moral en la que se encuentra sumida nuestra sociedad. Pero si seguimos mostrando esa figura patética y deforme de la hombría, la sociedad seguirá estando maldita. Por causa de Adán, por causa de los sacerdotes que no cumplen con su rol. Es lo que hará entonces bien a la sociedad. Por todo esto que hemos dicho, mis hermanos, entonces tenemos la responsabilidad enorme por delante de cumplir con nuestro rol y las responsabilidades asociadas a ese rol. Y quizás hasta ahora no hemos asumido nuestro deber como debía ser según la Escritura, pero esta charla tiene el propósito de encaminarnos a la necesidad, primero, de confesar nuestras faltas delante de Dios y regresar al modelo bíblico, si el Señor lo permite, por su Santo Espíritu. Y esto será todo un reto, y es lo que incluso nosotros debemos asumir. Como Adán, se extiende delante de nosotros enormes responsabilidades. Dios nos ha puesto, ese Dios creador nos ha dado una posición, un rol, nos ha puesto en un lugar en el cual debemos ejercer una responsabilidad específica. Y como no lo hagamos, las repercusiones nuevamente vendrán para nuestra propia vida, para nuestra familia y para la sociedad. Es nuestra responsabilidad. Ahora, no estamos solos en esta tarea. Se nos ha dado la Escritura, se nos ha entregado la asistencia del Espíritu Santo y se nos ha presentado el mejor ejemplo, el varón perfecto, que es Cristo, al cual debemos imitar
y tratar de hacer todo lo que Él nos manda. Entonces, el sacerdocio es todo un reto que debemos estar gustosos de asumir, pues es el rol que Dios nos ha dado. Eso debemos concluir en este primer punto. Entonces, luego de aceptar la responsabilidad que se desprende de nuestra posición por diseño divino, de reconocer un poco lo que contiene esa responsabilidad, yo les invito a que nos extendamos hacia algunos principales frentes en los que nuestro sacerdocio va a ser retado. Y vamos a pasar entonces a nuestro segundo encabezado del bosquejo que presentamos inicialmente. Recuerde que presentamos el bosquejo compuesto de dos partes. Primero, que el sacerdocio es todo un reto, y segundo, algunos frentes en los que nuestro sacerdocio va a ser retado. Y déjenme entonces, utilizando el ejemplo de Adán y las consecuencias que se cosecharon producto de su desvío, del abandono de su rol, tomemos ese ejemplo para presentar tres frentes de los cuales nuestro sacerdocio va a ser retado. Entonces vamos a hablar en el resto de esta charla, número 1, del sacerdocio del varón y los retos personales. Número 2, del sacerdocio del varón y los retos familiares. Y número 3, el sacerdocio del varón y los retos sociales. Estos serán entonces los tres frentes que vamos a estar desarrollando en el resto de esta charla. Permítame entonces dirigirle a Job capítulo 2, versículos 2 y 3, por favor. Job 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Gracias. Cuando nosotros estamos frente a los halagos, estos halagos que brotan de los labios de los hombres, la Biblia nos invita a que nosotros tengamos cuidado, ¿no? De hecho, la misma Biblia asegura que muchos de los halagos en realidad son trampas que se tienden delante de nuestros pasos. Pero cuando escuchamos los halagos de Dios, es otra cosa. Que Dios hable bien de un hombre, y es precisamente lo que sale de los labios de Dios. Habla acerca de Job y habla con Satanás, y reconoce algunas virtudes que están presentes en él. Dice que es perfecto, que es recto, que es temeroso, apartado del mal. Pero hay algo de lo cual quiero que nosotros fijemos nuestra atención, y es la expresión íntegro. Y esta en realidad resume o recoge todas las virtudes que el Señor ya anunció. Vamos a concentrarnos entonces en esa última virtud señalada por Dios, integridad. En hebreo es una expresión que suena como tumma, y habla de algo que posee un balance sin descuido de nada. O sea que cuando hablamos de integridad, hablamos de algo que es equilibrado, que su actuación no tiene ningún desvío hacia un extremo u otro. Libre de mancha también es una traducción que se hace. Ahora, podemos estar seguros que la integridad de Job se trataba de que él permanecía en equilibrio en todas esas virtudes que Dios le reconocía. O sea, él dijo que era perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, y que ni siquiera Satanás, atacando su propia carne y toda su existencia, lo hacía mover de esas virtudes que Dios estaba reconociendo en él. Aun cuando él era probado, él se mantenía íntegro, él no se movía hacia un extremo negativo. Y un sacerdocio integral es lo que nosotros debemos procurar. Y cuando hablamos de un sacerdocio integral,
debe tener presente las tres áreas que ya anunciamos. Lo que quiero decir es que tú pudieras esforzarte en cuidar o tener un cuidado personal, pero si no cuidas tu familia, no eres un sacerdote integral. Tú pudieras esforzarte en cuidar a tu familia, pero no tienes de alguna manera una correcta relación con la sociedad, no eres un sacerdote integral. Si solo vigilamos a nuestra persona, pero no atendemos a nuestra familia, o si atendemos a nuestra familia, pero nos dejamos llevar por el mundo, no podemos hablar de un sacerdocio integral. Este debe tener un perfecto balance en estas tres áreas que ya anunciamos. Entonces, cuidémonos de que nuestro rol se extienda a cada parte que debe ser extendida. Que nuestras obligaciones sean cuidadas por más pequeñas que parezcan a nuestros ojos. Por más que parezca que no tienen mayor relevancia, dejar de hacer algo que Dios nos ha encargado, en realidad, el único título que recibimos nosotros por parte de Dios es desobediencia. Desobedientes por no hacer aquello que el Señor nos ha dicho que debemos hacer. Ahora veamos también, además de analizar las áreas o los frentes en los cuales vendrán los retos, podamos nosotros presentar de cada una de esas áreas o de esos frentes un mal ejemplo. O sea que veamos en la Escritura cómo hubo sacerdotes que abandonaron el cuidado de ese frente y lo que cosecharon. Lo primero entonces, el primero que anunciamos fue el sacerdocio del varón y los retos personales. Vamos a hablar entonces de cada uno de nosotros. Así como empezamos esta parte leyendo las palabras de Dios, reconociendo la integridad de Job, este mismo Dios que reconoce la integridad de Job, sus labios no se cierran a la realidad espiritual de la decadencia de algunos sacerdotes. Así que junto al título de sacerdocio también se imparte una responsabilidad. Y si nosotros miramos atrás en la figura sacerdotal del Antiguo Testamento, la principal responsabilidad que había en el título del sacerdocio era santidad. Ellos eran investidos con la dignidad del sacerdocio, pero juntos, o sea, era inherente, no había forma de separarlo. Junto a esa dignidad también ellos debían ser revestidos de santidad. Y hemos quizás pensado muy poco en las implicaciones personales que trae a nuestra propia vida la dignidad a la cual el Señor nos ha llevado, en lo que el rol en el que nos ha puesto. Si Él nos ha puesto como sacerdotes de nuestros hogares, consideremos lo que dice Éxodo 28, versículo 36 al 38. Por favor, Éxodo 28 del 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces los sacerdotes debían llevar en su frente esta clara invitación. Así que un sacerdote, si se puede decir, era un letrero viviente. Era un letrero viviente. Tenían en su frente esta inscripción: santidad a Jehová. Pero ellos no podían ser letreros muertos. Lo que quiero decir es que no solamente ellos debían comunicarle al pueblo ese mensaje de invitar al pueblo a la santidad, sino que ellos mismos también debían ser santos. Si debemos hablar de los retos personales de nuestro sacerdocio, debemos partir de lo que el Dios que nos ha dado esa posición demanda de nosotros como sacerdotes, y es santidad a Él. Yo creo que todos nosotros solemos aceptar rápidamente algunas de las ventajas que Dios ha puesto y que viene consigo en la posición que Él nos ha dado. Y creo que la que más nos gusta es la autoridad.
En nuestro hogar queremos ser autoridad. Y es cierto, junto al sacerdocio también se da la autoridad. Somos cabezas de nuestra familia. Y no nos negamos al ejercicio de la autoridad otorgada. Pero junto a la autoridad también viene la responsabilidad del sacerdocio, que es santidad. Es inherente, no se puede separar. Pensar que nosotros podemos ejercer autoridad sin santidad es distorsionar la imagen del sacerdocio que Dios ha establecido. ¿Cómo olvidar lo que Dios dijo de los sacerdotes de Jerusalén? Y aquí está el mal ejemplo. Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mire, la decadencia de Jerusalén era proporcional a la decadencia del sacerdocio. Así que podemos nosotros claramente reconocer que la decadencia moral de alguna familia no se debe a otra cosa, sino a la decadencia moral del sacerdote. Con preocupación quizás miras a tus hijos, con preocupación miras tu hogar, pero ¿estás mirando tu santidad? ¿Has considerado que sobre tu frente debe haber esa clara afirmación que Dios desde el Antiguo Testamento puso sobre la frente de los sacerdotes: santidad a Jehová? Una familia consagrada siempre habla de un sacerdote consagrado. Hechos 10, versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso y temeroso de Dios, un hombre que oraba y que hacía limosnas, pero dice con toda su casa. Mis hermanos, los retos que debemos enfrentar como sacerdotes siempre empiezan con nosotros mismos. Si no enfrentamos o asumimos estos retos, me temo que no podemos seguir adelante en nuestra labor apropiadamente. No vamos a tener un sacerdocio integral como se nos hablaba acerca de Job. Y los sacerdotes de Jerusalén desecharon 3 actividades cardinales a su labor, si lo ven bien en el texto, y que lastimosamente esa radiografía que se hace de los sacerdotes de Jerusalén es la radiografía de muchos de ustedes el día de hoy. Lo primero que abandonaron los sacerdotes fue el estudio de la ley. El estudio de la ley. Hermano, no vamos a ejecutar adecuadamente nuestro sacerdocio si no cultivamos una correcta relación con la palabra de Dios. No vamos a ser buenos sacerdotes en nuestro hogar si la palabra de Dios no es aquello en lo que nosotros vamos a abundar y estar constantemente. Adán se apartó de la palabra de Dios. La decadencia de nuestra labor como sacerdotes empieza desde el momento en que vamos distanciándonos de la lectura disciplinada de la palabra de Dios. Así que mantenernos en una formación continua de la palabra es necesario. ¿Va a representar todo un reto? Sí, es verdad. Y esta charla tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que pueda decir que estar constantemente en la palabra es algo fácil. En realidad es un reto. Cumplir o encajar con aquello que se leyó al comienzo del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto no es una afirmación en la que encajan todos. Llegar a esa posición, mis hermanos, requiere gran esfuerzo.
El puritano Thomas Watson dijo lo siguiente: el corazón del hombre piadoso es la biblioteca para guardar la palabra de Dios. Ella mora abundantemente en él. Será un reto entonces para todos nosotros, pero debemos buscar tiempo para sumergirnos en la lectura de la palabra del Señor. Por eso debemos ordenar nuestras horas, ordenar nuestras prioridades, aplazar aquello que pueda ser atendido después, pero venir en forma intencional al sagrado libro. Sin la palabra no hay buen sacerdocio. No va a haber jamás buen sacerdocio si nosotros no llegamos a ese rico manantial de la voluntad revelada para nosotros. Solo así podemos unirnos a las palabras del salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero mi hermano, tienes que guardarlos primero. ¿Cómo vas a guardar en tu corazón los dichos para no pecar luego contra él? No vamos a guardar lo que no conocemos. Y los sacerdotes de Jerusalén hacían esto, olvidaron la ley. Y muchos les cuesta crecer en las disciplinas bíblicas, la lectura, la meditación y la oración de la palabra. Esta es la triada que tú necesitas tener presente: lectura, meditación y oración. Nunca debes desprenderte de esta triada. Tu consagración y el nivel de consagración estará en esto, en el cumplimiento de ella: lectura, meditación y oración. Es lo que va a dar incluso vigor a tu sacerdocio. Serás un sacerdote fuerte en la medida que estas actividades sean fuertes en tu vida. Permítame decirle algo, tratando de ser todavía mucho más intencional como pastor. Mis hermanos, algunos de ustedes tienen esposas que trabajan todo el día. Tienen esposas que atienden a sus hijos, que organizan completamente el hogar, que sacan tiempo para socorrer a sus padres y honrarlos, para ayudar a familiares y para tener vida eclesiástica. Y después de todo eso, tienen actividades de lectura de la palabra. Y tú sales, vas al trabajo y regresas, llegas a dormir y ya. Y no hay lectura de la palabra. Si somos sacerdotes, debemos ser nosotros los que debemos ir adelante en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y no me malentienda, gloria a Dios por las mujeres que pueden hacer todas esas cosas. De verdad son de provecho enorme para nuestro hogar. Pero es un pésimo retrato de tu sacerdocio si quien más lee la Biblia es tu mujer y tú no. Si escasamente ven ese santo libro en tus manos, muy de vez en cuando tus hijos y tu esposo, es un pésimo retrato de tu sacerdocio. Los sacerdotes de Jerusalén en tiempos de Ezequiel habían olvidado la ley. De este mal ejemplo también podemos decir que ellos no obedecieron la ley. El texto lo dice claramente. No solo no conocían, sino que lo que conocían lo violaban. Aquello que habían entendido de la palabra del Señor, lo que era la voluntad de Dios, no venía a ser normativo para su vida. Entonces estos sacerdotes pecaban, movidos no por la voluntad de Dios, sino movidos por su propio corazón, por sus propias corruptas conciencias. El texto lo muestra de tal manera que nos dice que ellos ni siquiera sabían diferenciar entre lo santo y lo profano. Hasta ese punto habían llegado estos sacerdotes, que no sabían diferenciar entre lo santo y lo profano. No distinguían entre lo que era inmundo y lo limpio. Y es un cuadro terrible el que un sacerdote del hogar no sepa diferenciar si eso es parte de la voluntad de Dios o no.
si lo que se está haciendo en la casa es obligatorio o no, Dios lo manda o es el mundo el que hace rato entró en el hogar. Que un sacerdote del hogar no sepa si algo debe ser abrazado o debe ser desechado. Es el retrato mismo de los sacerdotes en tiempos de Ezequiel. Y nosotros, déjeme decirlo así, profanamos el altar familiar cuando no tenemos el discernimiento para poder sopesar si lo que se hace en el hogar es o no la voluntad de Dios. Así que es muy importante que nosotros conozcamos, pero que también obedezcamos. Y la piedad que es construida con la palabra del Señor siempre va a ser adornada con la obediencia. Debemos leer, pero también debemos obedecer. Y es obediencia, mi querido hermano, lo que al final debería ser la credencial de todo buen sacerdote. Y algunos de ustedes pueden ser muy diestros en la lectura, pero no debemos quedarnos solo con la primera exigencia o lo primero que fallaban los sacerdotes. Algunos de ustedes pueden ser muy diestros en la lectura, pero torpes en el cumplimiento, veloces en la comprensión de la complejidad de la teología, pero ignorantes en la aplicación de esa doctrina. Y ese es todo un reto para nosotros, llevar una vida coherente, decíamos hace un rato, integral, lectura, obediencia. Y no podemos negarnos a esta responsabilidad porque recuerde, es inherente a la posición que Dios nos ha dado. No puede aplicarse, no debe aplicarse a nosotros aquello que el mismo Señor Jesucristo dijo de los líderes religiosos de su época. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Esto también es una pésima señal de tu sacerdocio, que tu propia familia está diciendo todo el tiempo: padre o esposo, tú siempre hablas, pero no haces. Tú siempre predicas, pero no aplicas. Hablas y nunca cumples. Por tanto, mi consejo, amado hermano, en esta porción que estamos viendo de la charla, es que fijes metas claras en cuanto al crecimiento de la palabra y a la obediencia de ella. No te conformes con solo leer la palabra. Procura diseñar caminos seguros para la obediencia, la aplicación a lo que estás estudiando. Y lo tercero que desecharon los sacerdotes fue la vida litúrgica. Note que ellos no leían la ley, violaban la ley, pero hacían algo más. Ezequiel 22, versículo 26 dice: y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Si debemos cultivar un sacerdocio bíblico e integral, debe haber en nuestro corazón un interés genuino por el cumplimiento del día del Señor. Piénselo de esta manera: ¿cómo puede haber un sacerdote que no se conduzca y conduzca a lo suyo, a la adoración en el día de reposo? ¿Acaso no estaban puestos los sacerdotes para eso? Pero estos sacerdotes en Jerusalén, sus ojos no estaban puestos en el día de reposo. El sacerdote es quien más interesado debe estar en las cosas santas, en las cosas del Señor, y en especial en el día del Señor, en el que se manifiesta en forma mucho más particular su presencia en medio de su pueblo. Tu corazón entonces debe anhelar el día de la santa convocatoria. Tu mente debe estar inquieta por ese día. Tu alma
debe estar deseosa de la vida en comunidad congregacional, de la comunión de los santos en el día del Señor. En un hogar debe ser el varón el que más desee estar en la iglesia el día del Señor. Cristo dijo incluso que los sacerdotes eran los que trabajaban como si estuviera autorizado, los que trabajaban en el día de reposo, pero no trabajaban en cosas distintas a las del Señor. Ese día lo utilizaban por completo a la adoración a Dios. Entonces, mi hermano, ¿en dónde deben estar tus ojos? Como sacerdote en el día del Señor, en ese bello día. Ese día tu mente debe estar interesada en que todo desde que sale el sol hasta que se pone, en que tu familia no se distraiga en nada, no se dirija a nada distinto que la adoración a Dios. Mientras dure el día, tú debes estar encargado. Es tu trabajo, encargado de que tu familia esté orientada a la adoración a Dios. Porque si no caes en esta reprimenda que el Señor hizo para estos sacerdotes, apartaron del día de reposo sus ojos. Por este ejemplo de los sacerdotes de Jerusalén, entonces, cuidemos nuestra vida de lectura, cuidemos nuestra vida de obediencia y cuidemos que nuestros ojos estén puestos en la adoración que debemos ofrecer al Señor y en una forma mucho más especial en el día en el que debemos adorarle. Permítame, para terminar esta primera parte, entonces, ¿qué debemos hacer? Lucha contra aquellos pecados que pretendan afectar estas tres actividades. ¿Cuáles? Lectura, obediencia y servicio, adoración al Señor en su día santo. Entonces, lucha contra los pecados que pretendan afectar estas tres actividades. Lucha contra la procrastinación, esa tendencia natural que hay en tu corazón a postergar la lectura de la palabra. El sagrado deber de la meditación de la palabra del Señor no debe ser visto por nosotros como algo intermitente. Yo te aconsejo entonces que organices tu día de tal manera que la palabra del Señor no pueda ser esquivada o evadida. Organiza tu día, comprométete con tu familia y dile que ellos te recuerden que deben leer la palabra y que deben leer juntos la palabra del Señor. Invita a un hermano de tu congregación a que te ayude en esto. Organiza, si es necesario, grupos de lectura con otros hermanos, ya que si tú no tienes habilidades para leer, acude a tus hermanos para que juntos lean y crezcan en la lectura de la palabra del Señor. ¿Sabe que incluso satura tu celular de las alarmas que te recuerden que debes leer la palabra del Señor? Y es fácil hacerlo. Cada una hora que suene el celular diciendo has leído, has leído, has leído, has leído, has leído. 24 horas al día si es necesario para que no te acuestes sin leer la palabra del Señor. Hazlo como lo haces para otras cosas. Recuerda lo que Pablo le escribió a Timoteo, y Timoteo un siervo de Dios. En tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Por qué le digo eso a Timoteo? Porque hasta el más fuerte de nosotros se puede ocupar en otras cosas. El más vigoroso, el más santo de nosotros, se nos puede ir el tiempo en actividades seculares que quizás son buenas, pero que no deben reemplazar la palabra del Señor. Ocúpate en la lectura. Amado hermano, no subestimes el poder que va a traer a tu vida el que pases tiempo leyendo la palabra del Señor. No subestimes el poder que va a traer a tu vida.
los beneficios que va a traer a tu vida. Cuando el Señor llamó a Josué, le aseguró que él repartiría la tierra prometida. Pero junto a ese decreto divino, Dios mismo estableció un requerimiento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que el consejo que debemos dar en esta tarde no es otro sino eco de las palabras de Dios a Josué. Así que no debemos temer en decirlo: no vas a prosperar en tu sacerdocio si te apartas de la lectura, la meditación y la oración de la palabra del Señor. No llevarás a los tuyos a la tierra prometida de la bendición de Dios si no guardas en tu corazón y obedeces la palabra del Señor. Aléjate entonces de todo aquel pecado que de alguna manera te distraiga de la lectura de la palabra. En lo que requiere diligencia, dice la Escritura, no seamos perezosos. El segundo consejo que te doy es que debes hacer oposición a tu deseo natural de cooperar con la desobediencia. La desviación a la obediencia del Señor siempre empieza con pequeñas cosas. Nos alejamos poco a poco de la lectura y poco a poco vamos cooperando con el pecado. Nosotros cooperamos con ese alejamiento. Por lo tanto, identifica, amado hermano, las invitaciones que llegan a tu vida a pecar. Y date cuenta si esas invitaciones que llegan a tu vida cuentan con tu venia. Si estás cooperando o aprobando esa invitación. De hecho, dicho de otra manera, que seas tentado, pero que no entres en tentación. Y hay una gran diferencia en los dos conceptos. Las tentaciones son externas. Entrar en tentación es buscar el pecado. Entonces no cooperes con la desobediencia. Recuerda que desobedecer no es otra cosa que pecar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces medita en cuántas de tus caídas están siendo construidas por ti mismo. Cuánto de la decadencia en tu sacerdocio se debe a que tú en realidad estás construyendo esa decadencia. Que no son producto del ataque del enemigo, sino que tú cooperas con tu propia concupiscencia. Que tú eres el que está cediendo terreno en todas esas áreas. Recuerda lo que dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que en lugar de cooperar, mortifica. No cooperes, mortifica el pecado. Crece en la disciplina, esa disciplina casi extinta entre los creyentes. De la mortificación del pecado se llama hacer morir el pecado. Y recuerda, el pecado no morirá, pero es tu responsabilidad mantenerle débil tanto como puedas. Recuerda la inscripción en la frente de los sacerdotes: santidad a Jehová. Y no habrá sacerdocio integral si tú no cultivas una vida espiritual alejada de los pecados, en mortificación del pecado. Permítame leer también una nota del puritano Richard Steele, que escribió en uno de sus sermones para varones. Él dijo: el hipócrita siempre escoge el pecado. En cambio, si del íntegro dependiera, no tendría ningún pecado. El viajero puede encontrarse con lodo en su camino, pero hace todo lo que puede por quitárselo. Los cerdos lo disfrutan y no pueden estar sin él.
Analiza entonces si estás amando el pecado más que la consagración al Señor. Analiza si lo que tú quieres es seguir revolcándote en el pecado en vez de ser lavado y vivir en esa limpieza a los ojos de tu Dios. Mi hermano, entonces no seas hipócrita contigo mismo, entiende tu debilidad y trata con ella. Recuerda algo, fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay hombre que no peque. Pero la impiedad debe ser vista por nosotros como nuestra enemiga, no como nuestra amante. Y hay creyentes que tienen relación con la impiedad como si fuese con una amante. Vive a escondidas una relación con ella. Fabrica la manera de encontrarse con la impiedad a escondidas. Luego se lavan para que nadie lo note y empiezan a maquinar el próximo encuentro furtivo. La impiedad es una enemiga, no una amante. Ruega al Señor para que te dé fuerza, amado hermano. Y debemos hacerlo para resistir la concupiscencia, para huir, para que nos dé fuerza, no para resistir, huir. Ese fue el consejo del apóstol estando ya viejo a ese joven predicador. Huye también de las pasiones juveniles, no resístelas, huye. Y ahora sí, en verdad, para terminar, el tercer consejo que gira en torno a los retos personales en nuestro sacerdocio es que no dejes de servir a tu iglesia local. Note entonces que los consejos pretenden dirigirse a estas tres áreas que descuidaron los sacerdotes. Cultiva la palabra, cultiva la obediencia en santidad y sirve a tu iglesia local en el día del Señor. Los sacerdotes de Jerusalén se apartaron completamente del día de reposo. Era el día en que ellos más debían servir, en que ellos más debían estar consagrados. Y no existe sacerdocio integral sin servicio a Dios. Eso también es una mutación que nosotros creemos puede existir. Soy un sacerdote que no sirve a los demás, que no sirve en la iglesia, que no expresa gratitud al Señor con servicio a su reino. Lo uno demanda lo otro. Si eres sacerdote debes conocer la palabra. Si eres sacerdote debes vivir en obediencia. Si eres sacerdote debes servir al Señor. Dios te ha dado esa posición y en esa posición debes vivir para la gloria de Él. Los varones son los que más deben esforzarse por tener presencia de servicio en la iglesia. Pero yo creo que no debo convencerles a ustedes que muchas veces no es eso lo que pasa. Y quizás no todos están llamados a servir en la enseñanza pública, pero todos están llamados a servir. Todos están llamados a servir. Dice Pablo en Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También debemos recordar las palabras de Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así como en tiempos intertestamentarios no se podía levantar una sinagoga si no habían 10 hombres. Si no habían 10 hombres, no se podía constituir una sinagoga. La iglesia de hoy está urgida de varones. Pero no por el hecho de que tengan el género masculino, sino sacerdotes que cumplen su rol comprometido, que sean dedicados en cuerpo y alma a la obra del Señor, que amen servir y no ser vistos,
que imiten al gran sumo sacerdote que dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir. Y el día del Señor debería ser el día del deleite de nuestro servicio. Si eres sacerdote de tu hogar, aún tus hijos y tu esposa deberían verte a ti inquieto por ver cómo sirves el día del Señor. ¿Qué haces para rendir gratitud al Señor? Pero muchos de ustedes lo único que saben buscar el día del Señor es su comodidad. Solo su comodidad. Sus manos, sus pies, su lengua, su recurso no se mueve para servir al Señor. Y todos nosotros debe ser diligentes en el desarrollo porque hace parte de la dignidad que el Señor nos ha dado. De manera que lectura, meditación y oración, obediencia santa y servicio son los retos personales de nuestro sacerdote. Entonces decíamos que íbamos a tratar dos puntos. Que el primero es que íbamos a ver que el sacerdocio es todo un reto. Hicimos un análisis de aquello que vimos en Génesis 1 y 2 y cómo se presenta a Adán como el modelo a su actividad como sacerdote, y que a través de él también debemos reconocer nuestra posición, nuestro rol y las responsabilidades. Luego pasamos a analizar los principales frentes en los que el sacerdocio o nuestro sacerdocio será retado, y propusimos 3 frentes. El primero es el sacerdocio del varón y los retos personales, el segundo el sacerdocio del varón y los retos familiares, y el sacerdocio del varón y los retos sociales. Agotamos ya los retos personales, por lo que les invito a que estemos desarrollando estos 2 que siguen. Empecemos con el sacerdocio del varón y los retos familiares. La Biblia aboga por el sacerdocio de todos los creyentes, y la Reforma Protestante insistió y rescató este concepto. El hecho de que la identidad que expresa Pedro en su carta universal va dirigida a cada uno de los que son hijos de Dios, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esto se aplica a todos los creyentes. Así que de alguna manera, cuando hablamos del sacerdocio, consiste en la libertad de inquirir sin ningún tipo de obstáculo a la presencia de Dios. Y no lo hacemos solamente los varones en un sentido de género, sino que todos los creyentes tienen la libertad de ofrecer adoración a Dios y estar ante el trono de su gracia. Pero como lo vimos en la primera parte, Dios diseñó entonces la familia, y este diseño que estableció Dios en forma soberana, Él estableció allí el liderazgo en cabeza de Adán y dándole a él la posición del sacerdote. Por lo tanto, vamos a poder distinguir que aun cuando hablamos del sacerdocio de todos los creyentes en forma mucho más específica, podemos hablar que dentro del hogar solo hay un sacerdote, y es el varón, que ha sido dado por Dios para dirigir a la familia en adoración a Él. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, por favor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muy bien. Muchos han interpretado este texto en un sentido general y no en un sentido específico. Quiere decir que cuando el texto habla de hombres que oren en todo lugar, algunos han afirmado que en realidad es la invitación a que todos en la iglesia pueden levantar manos y pueden orar, que no se habla específicamente de los varones. Y esto se debe en forma, digamos, mucho más estricta a la forma en que el apóstol Pablo, hasta este momento, y me refiero a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ha usado la expresión hombre. La palabra griega que se ha empleado hasta ahora
antes del versículo 8 que acabamos de leer, del capítulo 2 de 1 Timoteo, era la palabra griega ansropo, que traduce en forma literal uno que posee rostro humano. Quiere decir que antes de 1 Timoteo 2:8 se ha usado el término hombre para referirse a el hombre en un sentido general, hablando de la humanidad, un ser humano. También puede traducirse gente, persona. Pongamos un ejemplo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que está unos versículos antes. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nosotros interpretamos 1 Timoteo 2, 4, haciendo distinción allí con la palabra hombre, distinción de género, tendríamos que entender que es la voluntad de Dios que solo los varones se salven, ¿no? El evangelio entonces debe ser predicado teniendo en mente la salvación solo de los hombres y no de todas las personas. Allí entonces en todos los hombres, si lo interpretáramos así, se referiría no a todas las personas. En el versículo 5 se usa 2 veces esa palabra griega que nosotros ya definimos, ansropo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allí esta expresión griega es usada 2 veces. Y esto no quiere decir que existe uno que puede mediar entre la deidad de la deidad y solamente los varones. Porque no podríamos nosotros considerar que allí se está hablando solamente de los varones. Claramente, este texto está presentando a Cristo como el perfecto mediador entre ¿quién? Entre Dios y la raza humana. Entonces, allí la palabra hombre, la expresión hombre, hace referencia a todo el género humano. Ahora, luego añade Jesucristo hombre. Y piense entonces, no puede referirse allí al género masculino del Señor Jesucristo, sino que se le reconoce a Él como un humano también. Se le reconoce a Él como uno que hace parte de la raza humana. Así, estas 2 expresiones, hombre, en el versículo 5, es la misma, ansropo, diciendo que Cristo es el mediador entre Dios y la raza humana y que Cristo es el representante o representante también de la raza humana. Entonces, cada vez que se emplea la expresión hombre en 1 Timoteo hasta el capítulo 2, versículo 5, en lo que hemos visto como ejemplo, se cita solo raza humana cuando se utiliza la expresión hombre. Ahora, ¿por qué no entender que estamos enfrente de una invitación general? Cuando Pablo dice, quiero pues que los hombres en todo lugar, ¿por qué no entender ese hombre igual que ya ha sido la aplicación en todos los pasajes hasta ese momento? Y la razón es porque en nuestro texto no se utiliza el griego ansropo, sino la palabra griega anil, que traduce varón o propio del género masculino. Antes de eso, en esta carta no se había usado el término anil, pero ahora sí está hablando de un varón de género masculino. Así que cuando él dice quiero que los hombres, no se está refiriendo a quiero que todos, sino que a los de género masculino oren en todo lugar. Así que si alguno de los presentes considera que la Biblia sostiene o apoya la igualdad de género, la invitación que podemos hacerle pues es a que lea la Escritura, ¿no? Y se dará cuenta que la Biblia no apoya la igualdad de género. Ahora entonces, ¿cuál es la demanda particular que vemos en este texto? Me gustaría que lo explicáramos brevemente para poder entender los retos familiares, haciendo un bosquejo pequeño dentro de este punto. Y es que primero veamos la demanda que se hace de una posición en el texto y segundo, la forma en que debe ejercerse esa posición. Ya sabemos que va dirigida esta invitación no a todos, sino a los del género masculino.
quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces no puede ser en este caso que la instrucción sea orar afirmando que los únicos que pueden orar son los hombres, que son los únicos autorizados por Dios para orar. Esto no puede ser así, porque de hecho es contrario a lo que ya se enseñó en el contexto inmediatamente anterior. Si usted lee el contexto, Pablo dice que él invita a toda la iglesia a que oren por todos los hombres. Y ahí está refiriéndose a hombres y mujeres, porque el término, recuerde, hasta ese momento es un término general, habla de raza humana. Así que el pasaje no está diciendo que solamente los hombres deban orar, porque de hecho el apóstol Pablo asegura, da por sentado que las mujeres también oran. En primera a los Corintios capítulo 11 versículo 5 dice: pero toda mujer que ora, o sea, la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. No está censurando el hecho de que la mujer ora, sino la forma en que lo estaba haciendo en ese pasaje. Entonces no está prohibiendo el pasaje a que la mujer ore y que el hombre es el único que debe orar. Cuando hablamos del sacerdocio del varón, no estamos diciendo que la oración se limite solamente al género masculino. La posición demandada debe ser entendida dentro de la expresión que tiene el mismo texto más adelante. Miren, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Para poder entender la invitación que hace el apóstol Pablo a que sean los hombres los que oren, ya entendiendo que no puede ser una negativa para que las mujeres oren, debe entenderse desde la expresión levantando manos santas. Como creyentes ausentes de la cultura judía, nosotros quizás no logramos comprender del todo lo que esto quiere decir. Cuando nosotros leemos levantando manos santas, lo único que puede sugerirnos esto en el castellano es que cuando el varón esté orando, levante las manos, ¿no? Es lo único que sugiere eso en el castellano. Por lo tanto, interpretarlo así sería como reconocer, o más bien afirmar, que Pablo está diciendo: los únicos que pueden orar son los varones, y cuando oren tienen que levantar las manos. Y eso definitivamente sería violentar el pasaje, de hecho sería irracional también. Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a esta ordenanza que está presentando el apóstol Pablo, que va dirigida específicamente al varón? Las manos levantadas es lo que le da sentido a toda la ordenanza. Dentro del contexto judío, y de hecho podemos decir así, dentro de la teología hebrea judía, cuando se habla de manos santas levantadas, no se refiere a nada más, sino a sacerdocio. A eso se refiere. De hecho, la expresión que se utiliza en hebreo para mano santa es nesiar kapayim, que significa la bendición del que levanta las manos. La bendición del que levanta las manos. Y yo le pongo una tarea: busque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, quienes levantaban manos para bendecir, y se dará cuenta que solo lo hacían los sacerdotes. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo: yo quiero que los hombres en todo lugar levanten manos santas, es lo que está diciendo: yo quiero que los hombres sean sacerdotes. Los sacerdotes levantaban manos como señal de autoridad, una autoridad que Dios le había dado, y como señal de que ellos debían dirigir a los demás hacia Dios, ellos oraban y bendecían. Pongamos un ejemplo para no crear esta base sobre una especulación. Levíticos 9:22. Levíticos 9:22 es el texto. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Entonces, cuando leemos el apóstol Pablo enseñando esto, no debe tomarse en un sentido netamente
literal y carente de contexto teológico. Pablo está refiriéndose al rol del varón y está diciendo que él es un sacerdote y que él es el autorizado por Dios para levantar mano santa. No está prohibiendo a la mujer a orar, sino que está diciendo que el autorizado para tener la posición de sacerdote es el varón. Los sacerdotes levantaban mano santa, como decía hace un rato, como señal de autoridad de parte de Dios y de dirigir al pueblo. Así el padre de familia levanta y debe levantar mano santa para dirigir en adoración a su familia. Pablo llama a los hombres que levanten sus manos, y esto no es otra cosa a que ejerzan su autoridad espiritual. Esta autoridad que fue dada ¿dónde? Desde el jardín del Edén, recuerden. La autoridad que el mundo pretende negar, que el mundo pretende anular con toda su fuerza, la autoridad que incluso por el corazón pecaminoso del hombre él no quiere ejercer, pero la autoridad que Dios entregó al final de cuentas al varón y que debe ser ejercida solo por él. Ahora, y note que Pablo no solo señala la posición que tiene, que él dice que el varón debe levantar mano santa, sino que también Pablo señala de dónde proviene esa base teológica. O sea, no podemos decir eso fue una construcción que Pablo hizo, una conclusión a la que él llegó, y incluso como algunos suelen afirmar, que esto hacía parte del patriarcado cultural que algunos argumentan que era propio del judaísmo. Dicen, no es normal porque el judaísmo era patriarcal, así que la base de la enseñanza de Pablo es cultural y patriarcal, pero no es sobre la base de la cultura que Pablo cita esta instrucción de parte de Dios, sino sobre la base de la creación, versículo 13, 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, lo que está diciendo claramente el apóstol Pablo es: el hombre debe levantar manos santas, el hombre debe ser sacerdote, y la base de esta instrucción no es la cultura, sino el diseño divino, lo que establecíamos nosotros desde el comienzo. Entonces no es machismo, no de ninguna manera se trata de xenofobia, es diseño, creacionismo bíblico. Y esta es la razón por la que todos aquellos que desean estar en contra de la instrucción de que el hombre es el sacerdote deben estar primero en desacuerdo con el diseño divino. Por eso la base de todo el progresismo del día de hoy es atea. Es una base atea porque tienen que destruir la construcción y el diseño de Dios para poder destruir las bases mismas de los requerimientos divinos. En la carta a los Corintios, recuerden ustedes, Pablo trata el problema de los roles dentro de la iglesia, y allí entonces trata el problema también de la autoridad. Ahora, ¿cuál es el argumento de Pablo para hablar de la autoridad del varón en el hogar y no de la mujer? No es la base de la cultura, sino también la base de la creación. En 1 Corintios 11, del 8 al 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así que tampoco se puede presentar el argumento de que el apóstol Pablo dirigió a estos hermanos de esta ciudad solo porque dentro del contexto de la cultura abrazaba el machismo. Si eres varón, el llamado entonces que se hace es a que tú debes entender tu posición. Si estás casado, entonces debes entender que tú eres el que debes levantar mano santa. Tú eres el sacerdote, no por cultura, sino por creación. El que debe levantar las manos en tu casa, en la casa, eres tú. Y ya sabemos que eso no se refiere a algo físico, sino a una posición que Dios ha otorgado. Ahora, pero veamos también la forma en que debe ejercerse esa posición. La posición demandada entonces es que el varón es el sacerdote. Claramente en el texto lo presenta. Ahora, la forma en que debe ejercer esa posición también está descrita en el texto.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Y quisiera entonces, para analizar los retos familiares, que reconozcamos 4 aspectos principales que deben ser resaltados en cuanto a la autoridad espiritual que debe ejercer todo varón en el hogar. La primera es que la autoridad debe ejercerse en forma constante. Note que Pablo está diciendo en todo lugar. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes son sacerdotes en todo lugar, dentro de las actividades que hacen parte de la vida de adoración, tanto comunitaria como familiar. Pablo entonces nos habla de que la oración y cómo debe ser desarrollada, debe estar dirigida por el varón en todo momento, en todo lugar. Él debe ejercer su rol siempre. Dicho de otra manera, amado hermano, tú no debes delegar el sacerdocio ni a tu esposa ni a nadie más, ni a tus hijos. En todo lugar. Y algunos de ustedes, mis hermanos, pudieran conceder esa autoridad, pero nuevamente es una pretensión en la que ustedes caen. A los ojos de Dios esa autoridad no se ha cedido. Dios no va a ver a una mujer como autoridad del hogar porque tú le delegaste esa autoridad, o a un hijo porque tú se lo delegaste. Mientras el varón esté allí presente, él debe levantar la mano santa. Y esto debe hacerse siempre. Y en esto quiero también insistir, y es que algunos de ustedes tienen trabajo quizás un poco pesado, y aun cuando están enfermos cumplen con esa función, van a su trabajo, aún no queriéndolo, aun cuando están enfermos, aun cuando están desanimados, aun cuando están cansados, cumplen con su deber. Pero no así en el caso del sacerdocio. Algunos creen que el sacerdocio puede entrar en intermitencia, que se puede pausar, y eso no se debe pausar. Es en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y este llamado consiste en ver cómo ineludible la tarea que se nos ha dado y que está asociada nuevamente a nuestro género. Déjenme presentarlo así. La única forma en que su sacerdocio pudiera destruirse es que se destruyera su género, es que usted dejara de ser hombre. Y usted sabe muy bien que aun cuando usted se mutile, usted seguirá siendo hombre. Entonces usted seguirá siendo sacerdote siempre, haga o no lo haga, cumpla o no cumpla con esa labor. Usted debe comportarse varonilmente, y eso se ordena en la Escritura. Entonces, si se invita a que se comporte varonilmente, también se está invitando a que usted sea un sacerdote en todo momento. No puede separarse de ninguna manera de su condición de varón, y estoy seguro que ninguno de los presentes quiere hacerlo. Entonces tampoco debe separarse de su condición de sacerdote, de la dirección espiritual de los suyos. Entonces no es orar solo cuando hay visitas, no es hablar bíblicamente solo en los entornos eclesiásticos, no es solamente cuando llega el domingo, o cuando las cosas están bien, o cuando no hay dificultades. Es en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Recuerde lo que hacía Job, y leíamos hace un rato. Todos los días, dice al final en Job 1:5, de esta manera hacía todos los días. Él oraba por lo suyo, él ofrecía holocausto por lo suyo todos los días. Entonces, esta autoridad que se te ha dado a ti en la familia, tu posición de sacerdote en razón a tu género, debe ser ejercido en todo momento, en todo tiempo. Pero algo más, esta autoridad debe ser ejercida en santidad, y de eso hablamos en la primera parte, cuando nos referíamos a los retos personales.
Se nos llama entonces a tener una autoridad, pero una que debe estar revestida de un carácter moral santo. Todo lo contrario a esta posición que Dios nos ha dado debe ser entonces desechado. Y debemos cuidar celosamente que debemos ejercer nuestra función en santidad. Será la única forma en que el cuidado que tengamos de los nuestros sea genuino, provechoso. Si pretendemos nosotros guiar a nuestra familia, no primero promoviendo en nuestro propio corazón santidad, lo que en realidad encajaríamos en la descripción que el Señor Jesucristo hizo de ciegos guiando a otros ciegos. Debemos nosotros crecer en santidad. Job no solo pensaba en la santidad, Job dirige a lo suyo a que ellos puedan crecer en la santidad, pero él lo hizo primero consigo mismo. Considere Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces levantar mano santa hace referencia al liderazgo siendo ejercido con integridad espiritual. Y esto tiene que ver entonces con nuestra santidad, utilizada apropiadamente en nuestra posición. Entonces, que tu pecado no te lleve de ninguna manera a distanciarte de la posición que Dios te ha dado. Lo tercero, que esta autoridad debe ejercerse con mansedumbre. Y creo que la intención de Pablo es esta cuando dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira. Sin ira. Entonces jamás esta posición que Dios nos ha dado debe ser tomada para gobernar a nuestra familia en forma tiránica. No puede convivir la santidad y el liderazgo espiritual con un corazón tirano e iracundo. Podemos decir que no han sido pocos los que en forma pecaminosa han tomado la posición que Dios le ha dado como cabeza del hogar para maltratar a los suyos, para ejercer un dominio de terror y de ira en su hogar. Pero nuestro liderazgo debe imitar al de Cristo. Nosotros debemos ser duros con el pecado, pero debemos ser tiernos en nuestra enseñanza, dulces en nuestra guía, ejemplar en todo lo que hagamos. Esta es la autoridad que se ejerce con mansedumbre. Y por último, esta autoridad debe ejercerse en dominio propio, sin ira ni contienda, dice al final. El corazón del sacerdote del hogar, del varón, debe ser un corazón pacificador. Debe amar la paz, debe amar la calma, debe ser capaz de dominarse para que impere la armonía en el hogar. La figura que más se asemeja a esto, estoy seguro que es la de un pastor, y en realidad es sinónimo de sacerdocio. El Señor hablaba de los sacerdotes del Antiguo Testamento y les llamaba pastores. Y mis amados varones, cada uno de ustedes debe ser el pastor de su hogar. Ustedes deben pastorear con amor, con humildad, con dominio propio, con santidad, con constancia. Ahora, quisiera citar un mal ejemplo que encontramos en la Escritura. Este está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estas palabras son fuertes y son dirigidas para un sacerdote que no estorbó a sus hijos. Esto quiere decir que el hombre es responsable en forma primaria de escuchar la voz, de comunicar la voz de Dios, de guiar en adoración, y para con la familia él tiene que estorbar el pecado en medio de la familia.
no pudiéramos nosotros caer en esta desgracia que se describe de Elí, en el que no estorbó el pecado de sus hijos. Vamos a vernos entonces retados en cuanto a esto. Y en la medida que nosotros encontremos obstáculos en el desarrollo de nuestro sacerdocio como varones en nuestro hogar, debemos acudir a la Escritura para buscar en ella las herramientas indicadas para la solución de esos problemas. Si se trata entonces de nuestra esposa, debemos hacer llamados constantes a la obediencia, a la palabra, a vivir su rol desde la perspectiva bíblica. Y si se trata de nuestros hijos, debemos apropiarnos de las herramientas que nos enseña la Escritura, que son la disciplina. La vara ayudará muchísimo a que respeten el sacerdocio del hogar. Entonces los retos en el hogar, amado hermano, es que nosotros entendamos que a nosotros solamente se nos ha dado la posición de sacerdotes, levantando nuestras manos santas al Señor sin ira ni contienda en todo momento. Para esto yo te pido también entonces que acudas a tu iglesia local y encontrarás varones en medio de tu iglesia que ya se han dado a esta tarea y que ya han librado luchas. Algunas han ganado, otras han perdido, pero que tendrán que aportarte muchísimo y te aportarán muchísimo a tu propia vida y al ejercicio de este sacerdocio. Acude a tus hermanos a pedir consejo de cómo llevar a cabo tu sacerdocio en tu familia. Nos resta solo algo más, por cuestión de tiempo, el sacerdocio del varón y los retos sociales. Y permítame, en cuanto a esta charla, terminar entonces esta parte con el mal ejemplo. Vamos a leer Éxodo capítulo 32, versículos 1 y 2. Éxodo 32, 1 y 2. Pido el favor que me colaboren con eso. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, para ser sacerdotes integrales, tener un sacerdocio integral, no solamente debemos tener una correcta relación personal con Dios, asumir la posición que Dios nos ha dado como pastores en nuestra familia, sino que también nos es necesario el que nos opongamos a las peticiones del mundo. Y recuerde que son estas tres áreas las que fueron afectadas por la desobediencia y el abandono del rol en Adán. Él fue afectado, su familia fue afectada y el mundo fue afectado. Entonces, frente al mundo, nosotros debemos oponernos a todas las peticiones que el mundo pudiera hacer para que nosotros llevemos nuestra familia según sus filosofías. La forma en que debe llevarse toda actividad en tu casa no debe ser como el mundo las quiere. La crianza de los hijos es como la Biblia lo determina y no como la filosofía moderna así lo presenta. El manejo de la finanza no puede ser según nuestro tiempo. Aún el uso de los recursos, de los pasatiempos, no debe ser el mundo el que dicte las directrices en tu hogar. ¿Por qué? Porque para eso está puesto tú. Y tú debes en gran medida contener que el mundo, para que el mundo no entre a tu casa. Y mucha de la ideología progresista que invade la mente de algunos hijos se debe en gran medida a la permisividad de los sacerdotes en el hogar. Nuestros hogares deben ser santuarios en los que se pudiera diferenciar lo sagrado de lo profano,
Recuerde que así no lo hacían los sacerdotes en tiempos de Ezequiel. Pero en nuestra casa, mientras estemos nosotros allí en esa posición que Dios nos ha dado, entendiendo nuestro rol, debemos mantener completamente aislado entonces al mundo. Y esta tarea, quisiera decir, va a resultar mucho más sencilla si hemos asumido los dos retos anteriores. Si tenemos una vida personal de adoración a Dios, si tenemos un pastoreo constante de nuestra familia, entonces no vamos a ignorar lo que el mundo quiera hacer con los nuestros. Vamos a estar enfrente conteniendo todo lo que quisiera dañarle. Ahora, yo no quiero ignorar en este caso el corazón rebelde quizás de los hijos, pero el sacerdote del hogar debe encontrar en la palabra los medios para lidiar con la rebeldía de los hijos, no según el mundo, sino con la palabra. Por eso le invito a que usted, con enseñanza, con amor y con disciplina paternal, pueda usted ahuyentar completamente a aquello que quiera infiltrarse en su hogar. Toda filosofía alejada de la directriz bíblica debe ser ahuyentada por ti, amado hermano. Entonces, mi consejo en este punto es que estudies la forma en que operan las nuevas filosofías, estas filosofías humanistas, para que puedas de alguna manera identificar a tiempo las señales, que puedas darte cuenta si en tu hogar está desde hace tiempo permeando la anarquía que promueve el mundo. Que puedas tú darte cuenta si el feminismo ha invadido la mente de tu esposa, si el materialismo se ha apoderado del corazón de tus hijos, si el hedonismo incluso está siendo practicado por ti. Estudia esas filosofías para que puedas reconocer la manera en que se manifiestan y puedas desterrarlas por completo de tu hogar. Pero hay muchos padres, sacerdotes el día de hoy, que no se han dado cuenta que sus hijos hace mucho tiempo han abrazado esa filosofía, que el mundo hace mucho tiempo se ha infiltrado en sus hogares y han hecho estragos en él, y él no se ha dado cuenta. Igual que Elí, han ignorado el pecado de sus hijos y no les han estorbado. De manera que la posición que nos ha dado Dios es de sacerdote. Esto trae enormes retos personales, enormes retos familiares, enormes retos sociales. Y yo quiero, amado hermano, por medio de esta conferencia, el invitarte a que entiendas que es tu responsabilidad asumir estos retos, que no lo debes evadir, es tu responsabilidad. Que de evadirlo, que quizás lo has hecho hasta el día de hoy, trae consecuencias en tu propia vida, en la de tu familia y en la sociedad. Por eso no puedes sino pedirle al Señor que te ayude, a aquel que es el sumo sacerdote, que asista a cada uno de nosotros en esta tarea. Vamos a terminar entonces en oración. Padre Dios bendito, te agradecemos por todo lo que pudimos tratar en esta tarde, Señor, por todos los varones que asistieron a esta convocatoria y por todo lo que tú has preparado para nosotros a través de la dirección bíblica. Señor, esta generación en la que vivimos necesita un sacerdocio sólido. Y muchos de nosotros en distintos momentos hemos abandonado, hemos evadido nuestro rol, hemos evadido nuestra responsabilidad. Por eso, Señor, junto a mis hermanos queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que nos ayudes a entender nuestra responsabilidad primero delante de ti y luego
por las terribles consecuencias que hasta ahora hemos cosechado y que seguiremos cosechando si no cumplimos con esta tarea. Señor, ayúdanos a tener una vida diligente de lectura, de meditación, de oración. Ayuda a cada uno de mis hermanos a que ellos puedan mortificar los pecados, luchar para buscar cada día la santidad, porque sin santidad no habrá de ninguna manera sacerdocio genuino delante de ti, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre amado, a anhelar el servicio en tu iglesia. También, Señor, te pedimos que nos asistas con nuestra familia. Si hasta ahora hemos delegado la posición que tú nos has dado soberanamente, perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que somos nosotros los que debemos levantar mano santa, sin ira ni contienda. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad apremiante en los nuestros hijos, nuestra esposa, Señor, que deben ser guiados tiernamente, con amor y con disciplina, Señor, hacia ti. Y ayúdanos, Señor, a entender que el mundo de hoy es opuesto a lo que tú nos has dado, Señor. Y que en todo momento, Dios, podamos contener lo que el mundo quiere hacer con nuestra familia. Que no seamos pasivos, Señor, sino que nosotros podamos con toda firmeza decirle no al mundo, aun cuando seamos tildados de retrógradas, Señor, de legalistas, de religiosos. Que nuestro deseo sea cumplir, Señor, nuestro encargo, lo que tú has encargado para cada uno de nosotros, aunque el mundo no lo entienda, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí en esta tarea, porque lo pedimos en los méritos de aquel que es el perfecto sacerdote sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo, para gloria tuya. Amén. Amén. Y amén.